Sí, Ariana, ¿quién era ese tipo, Julio Cortázar? Bueno, ¿Quién era? qué lindo eso de mojar ahí en el frasquito. Mientras habla muy Cortázar. Sí, no, nunca podría responderte quién era, obviamente solo puedo decirte quién fue para mí, ¿no? O quién es, o sea, quién fue sobre todo y quién es ahora. Primera, es imposible no pensar para mí en Cortázar porque, o sea, vivo en París. En realidad ya no vivo más en París, pero vivo cerca de París. Y me acuerdo perfecto con los cassettes en la secundaria, cuando me ponían un cassette. Me vas a llevar a todos los recuerdos que puedan existir más de mi infancia y mi adolescencia porque ponían un cassette. Son buenos recuerdos los de Cortázar. Sí, son buenos recuerdos. Son recuerdos recontra argentinos y fechados de una época, de un espíritu, de una música de una época. Eso también te iba a decir de Cortázar, que Cortázar, en el buen sentido, se sigue leyendo hoy, pero es un autor por muchas razones que quedó muy fijado a una época. Y ahora te digo por qué, pero me acuerdo que escuchaba ese cassette y él leía en español. Para mí sonaba francés. Como que creciste con su voz. Claro, y yo digo, yo quiero hablar así, quiero hablar un poco así, todo como si fuera... Y yo, para mí obviamente era el francés que había impregnado el español, su castellano, y resulta que, bueno, no sé si es un mito o qué, pero que era una cosa foniátrica de modulación, pero que más tenía que ver con algo anatómico que con algo cultural. Algo en el paladar, no sé, en la lengua, ¿no? Y eso me pareció claro, y eso me pareció una linda anécdota a los 18 en el secundario, que un autor por tener algo en la lengua hable afrancesado, ¿no? Antes de tiempo. Y bueno, y me quedó ese cruce entre lo argentino y Francia ya en la voz, después verlo con los gatos leyendo en París, tan francés y tan argentino, ¿no? Claro. ¿Cuántos Cortázares tenés vos? Uno de mis 18 leyendo la Rayuela tirada. ¿Por qué tirada? No sé, porque uno de los 18 se tira en lugares. Tirada en el obelisco al lado que está para sentarse. Me tiré ahí a los 18 a leer Rayuela y me enamoré, obviamente. Tengo el recuerdo de creo que uno de los primeros cuentistas que leí fue él, Cronopios y Famas, y un tal Lucas, Queremos tanto a Glenda. Bueno, no estoy... ¿Y cómo fuiste lectora de Rayuela? ¿Cambiante o de la página 1 hasta el final? ¿Disciplinada o...? Quizás por... Qué lindo dibujas. Quizás por la edad, pero a mí me parecía re transgresor empezar por el final. Obviamente que, como los surrealistas que aplaudían, ¿no? Que actuaban al revés. Bueno, todos esos experimentos vanguardistas de época... Yo con mis 18 o 20 años alucinaba, volaba, éxtasis. Éxtasis no sé si es la droga que hace volar, pero... Y empecé a leer Rayuela al revés, después como todo el mundo lo marcaba. Le metía pero empezaste al revés. Boletos de colectivo, empecé al revés, con todos boletos. Cosa de juego verdadero. Sí, de juego que yo dije, a Julio le va a gustar más que yo lo lea así. Julio Denis era, ¿no? Su primer... Julio Denis. Y Rayuela se iba a llamar Mandala al principio, ¿sabías? No sabía para nada. Sí, se iba a llamar... Así que no está el espíritu lúdico en el título ya de Movida. No es que siempre se llamó Rayuela. Algo le pasó, se ve que para descompaginar y para deconstruir, ¿no? Su libro le puso Rayuela. Buenísimo. Está buenísimo porque uno dice, bueno, es un bautismo el título, es justamente un sello que para mí le da la música a todo el texto, ¿no? Lo hace, es una lectura de las más importantes el título. Y en francés, Marel, creo, sí se parece a Mandala, ¿no? En francés. Claro. Pero mira, Rayuela no sabía. Y Rayuela sí me cambió, fue un antes y un después. Y como Cortázar, vos vivís en Francia, ¿no? Y hay un cambio de perspectiva. ¿Cómo transita la escritura desde Argentina, desde Sudamérica hasta Francia? ¿Cómo se lee? Sí, ¿cómo transita, ¿no? ¿Cómo transita escribir y leer, ¿no? Porque él nunca dejó de escribir en argentino. No, es hermoso pensarlo como se piensa a Copy o a tantos otros, porque para mí, bueno, yo lo leo así, ¿no? Son graduaciones, a ver cuánto se afrancesan, se europeizan, o al revés,
también es un efecto un poco patriótico, se vuelven más argentinos, todos efectos de la distancia y de distorsiones, ¿no? ¿Y te da curiosidad por tu propia prosa? Sí, porque también son reflejos, espejos de lo que yo también vivo como escritora recontra argentina, porteña, viviendo en la campiña francesa. ¿Y qué aprendiste de Cortázar en ese sentido? No, lo que más me queda de Cortázar ahora es que es eminentemente un autor de su época. Sí. Decimos años 60, decimos Cuba, Revolución Cubana, comunismo, izquierda, y pensamos en Cortázar. Y me hace pensar mucho qué posición toman hoy los autores, ¿viste? Los escritores argentinos con los que hablamos siempre, que estamos leyendo en mi generación, antes o después. O que son amigos. O que son amigos, el mismo. Y digo, pensar qué posición política, ideológica tenía Cortázar, como tenía Borges. También curioso, los dos escritores más conocidos mundialmente, Borges, Cortázar, antiperonistas, supuestos antiperonistas, supuestos no digo, pero ese mito, ¿no? Borges seguro que sí. Borges segurísimo, pero Cortázar que decían que se fue huyendo del peronismo, bueno, esa especie también de mito, ¿no? Que, digo, y me hace pensar eso, ¿cómo es un escritor dialogando con su época? Hay que tomar posición, ¿no? Hay que hacer declaraciones. Porque recuerdo mucho, yo era de izquierda, iba a Cuba, era comunista, tenía en mi pieza el Che, Fidel, Camilo Cienfuegos y Cortázar. Era como si fuera un revolucionario más, un bolche o un cubano más. Por lo cubano, por lo sandinista, por todo. Por todo, pero pensá que yo tenía y después al Che muerto en Bolivia y a Cortázar al lado. Entonces era como una especie de mapa o de álbum ideológico político y era muy importante, ¿no? El libro de Manuel. ¿Y para vos como escritora significó algo Cortázar en tus comienzos o tus modelos eran otros? Porque una cosa es lectora, seguidora de sus distintos Cortázares y otra cosa es la prosa, los temas. ¿Qué pasó? ¿Tenés algún eco de Cortázar vos? Sí, voy a ser muy obvia, pero hay que serlo. El eco mío en mí de Cortázar es la relación que tiene con el lenguaje, ¿no? Antes decíamos que algunos leíamos como transgresores punk, el Rayuela al revés o del medio arrancando hojas, y como un graffiti, y también él inventaba palabras, ¿no? Esa relación que tiene, que la maga le hablaba a Oliveira con el glíglico, algo así. No soy especialista, pero digo, con esa especie de lo que me gusta de Cortázar es que era una gramática y un léxico supuestamente normal, pero atravesado por palabras que no existían. Claro, una cosa de la poesía. Entendías, pero no entendías. Pero entendías, pero no entendías. Y ese efecto doble de elíptico, no me doy cuenta, pero digo, lo tomé de ahí, entre otros autores. Esto está en tu adolescencia, en tu formación, en tu educación sentimental literaria. Exacto, la educación sentimental que todos tenemos. Está Cortázar ahí seguro, ¿no? Como uno de los fundamentales. Yo no escribo cuentos, no escribo en clave fantástica, ¿no? Que es otra. Ahí es distintísimo. Ahí es distintísimo, y que Cortázar sigue influenciando, como decíamos hoy, está recontravivo porque vemos mi generación, Lamberti, Schweblin, Samantha, Federico Falco, un montón que, no sé, digo, aparte de Bioy, ¿de dónde toman el fantástico? Y hay que releer a Cortázar, ¿no? Sus cuentos. ¿No? Claro. Ahí hay una clave. Yo no escribo, ahí no me sumo, ¿no? A ese tren no me siento que no escribo en esa clave ni cuentos, pero Cortázar está hoy entre nuestros contemporáneos, ¿no? ¿Y cuándo agarraste un libro de Cortázar por primera vez? ¿Te acordás de eso vos? Pensé que me hacías ir por última, digo. Sí, me acuerdo perfecto que creo que Cronopios y Fama fue el primero. ¿Estaba en tu casa? ¿Lo fuiste a comprar? No, lo fui a comprar a alguna librería de Corrientes, seguro. Yo iba mucho por Corrientes, Sub-TV, de Villa Crespo a Corrientes y Callao, o 11, ¿no? Estudié en 11 la secundaria. Y me acuerdo mucho las ediciones, no me quiero equivocar, creo que es MC. Las ediciones como y de subrayarlos. Queremos tanto a Glenda, me acuerdo mucho, bestiarios. Y El Perseguidor, me acuerdo que Es decir, que es lectora de cuentos de este pibe. ¿No? Al principio cuentos. Sí, creo que sí, que empecé por los cuentos y me alucinaba Cronopios, me alucinaba algo tan tonto como que pusiera palabras y cosas que no existían, ¿no? ¿Y la última vez que agarraste un libro de don Julio Florencio? Julio Florencio. De Julio.
Cortázar, Borges. La última vez... ya sé cuándo fue la última vez. Te iba a mentir, pero te voy a decir la verdad. La última vez fue cuando yo estuve en la mairie, viste, en el municipio del Premier Arrondissement, del barrio cheto parisino, sí. Y un funcionario acá le hicieron un homenaje por los 100 años que se cumplían de su nacimiento. Sí. Y yo estuve con 2014. Laura... 2014. Excelente. 2014 estaba Laura Alcoba, sí. Yo, y 2 escritoras más, Baron Superveille, Silvia, sí. Y otra... Exacto, y estábamos todas y teníamos que hablar y leer a Cortázar en francés y hablar sobre él. Entonces yo me aprendí de memoria Bébé Rocamadour, un capítulo de La Rayuela, para leerlo en voz alta. Del bebé. Y entonces me gustaba pronunciarlo en francés. ¿Esa fue la última vez que sí, 2014. Y después cuando me fui mudando, que mudo los libros, sí. Siempre los abrís tocándolos. Sí. Sí. Che, ¿y vos vas mucho a París? Sí, vivo en un tráfico permanente entre el campo y París. Sí. Voy y vengo. ¿Y cuando vas, lo encontrás a Cortázar? ¿Lo encontrás en algunos lugares, en algunos barrios, en bares? No sé, ¿lo tenés asociado a Don Julio con París? Lo tengo asociado, ya te voy a decir otra cosa, con una París y con una Francia, no quiero ser muy oscura en lo que voy a decir, que no existe más. O sea, lo tengo asociado a ir tomando un café, sí. Un café caminando y cruzando un puente que podría haber cruzado Jean-Paul Sartre del brazo de Simone de Beauvoir, solo que no existe ninguno de ellos, pero no porque están muertos, sino porque París ya cambió. O sea, voy siempre a los bares que iba a Cortázar, dicen, cruzaba también hice lo clásico que es ir hacia el camino que hacía la maga, ¿no? Claro. Eso lo hice a los 20 años, en mi primer viaje. Yo digo... ¿Y fuiste a su tumba con sus 2 mujeres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Fuiste a Montparnasse? Montparnasse. Sí. Es raro esa atracción por esa especie de seguir al escritor a ver dónde escribía, dónde tomaba un café. Pero aparte porque es París. O porque es Londres, pues acá no tenés esa pasión por las tumbas, ¿no? ¿Yo? Sí. No, de uno, en general. Pensé que No, yo sí tengo esa pasión, pero es verdad que se hace menos acá. Pero acá sí me voy a ver dónde vivían Silvina y vio y las tumbas. Me refería más que nada al cementerio, ¿no? A los cementerios, es verdad. Hay un fetichismo, muy parecido. ¿no? Tenés que ir a ver a Morrison, tenés que ir a ver a Oscar Wilde, sí, ¿no? Es verdad. Tenés que ir a ver si vas a Irlanda, a Dublin, la tumba de... Sí, es verdad. Sí, hay un fetichismo mayor ahí, hay como una institución más grande, el Père Lachaise, como si fuera una extensión de un museo, ¿no? Sí. ¿Y qué te gusta de su obra y qué no? Si hay algo que no. ¿La que soy hoy o la que era en 1991? No sé qué edad tenía. Pero... Por algo estás acá, ¿no? Algo te debe durar. Sí. Algo de... O que solamente recordás su imagen, lo que él significó en tu vida y no su prosa. Sí, recuerdo su prosa. Es imposible olvidarla porque como argentinos que somos y nuestra cabeza nos formamos con la música de ellos. Sobre todo él, ¿no? Su música, esto de las palabras, este cruce, además porque él era traductor, más allá de lo que trabaja. Y justamente me fui a vivir a Francia y todo el tiempo pienso en la literatura desde la traducción. Sí. Y desde las traducciones de mis libros y leo como traductor. Trato de leer como leería un traductor. Entonces, ¿cómo no pensar a Cortázar desde la traducción, desde el cruce? No, lo que me gusta de Cortázar es un gran cuentista. Sí. Recuerdo cuando... Si uno recuerda dónde leyó un libro hace 25 años, es que el libro es bueno. Recuerdo dónde leí El perseguidor en un barco, o sea... una gran inventiva, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Sí. Inventó un mundo, eso ya es... inventó algo, ¿no? Muchos escriben y no inventan nada. Y quizás... ¿eso te gusta? Sí, eso es lo que me gusta. Y no es algo que no me guste, lo que te voy a decir ahora, es que envejecemos. O sea, envejecer no me gusta, ¿no? Pero me parece que envejecemos, vos y yo, y Rayuela envejece en el sentido de que algo que nos deslumbraba antes se nos vuelve un poquito más lugar común del amor o de la filosofía. Lo que antes me deslumbraba a nivel filosófico, ahora se me empalidece un poco. Pero entonces a nivel conceptual. Es un escritor coyuntural que sirve para novela de iniciación
¿O fue de moda? ¿Cuál sería el juicio ahí? ¿Qué sé yo? Hay escritoras que por ahí no los asocias tanto a la juventud y no se te pasan tanto, ¿no? Eso es cierto, gran misterio, ¿no? No quiero decir ese como lugar común, sí, es típico, ¿no? Cortázar, escritor entre los 15 y los 17, me parece un poco facho. Idealismo, ¿no? Me parece un poco facho y un poco injusto, para algunos sí, pero para él injusto, fechar tanto, ¿no? Sí. Limitar tanto a un autor, a un artista. ¿Cómo se llama? Miró. Claro. Los últimos cuadros de Miró hay que verlos entre 19 y 21 años, o sea, ¿eso qué es? Claro. ¿No? Pero sí es cierto que Cortázar me parece que para la cabeza de un adolescente hay un deslumbramiento en la forma que maneja y en los conceptos, sobre todo en la novela. Ese deslumbramiento no lo tengo ahora con 44 años. Claro, como la libertad, ¿no? Pero sigo viendo ahí al artista, no es que es un artista muerto como otros, ¿no? No sé. ¿Y qué lugar ocupa, te parece a vos, Cortázar en la literatura hoy? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Acá? Sí. Qué buena pregunta, porque yo hace 15 años que no vivo acá, pero no vivo acá todos los días, sí. Aunque estoy, ¿no? Y me pregunto lo mismo, me preguntaba, habría que preguntárselo a los libreros, a los editores, ese lugar de clásico que tiene, inamovible, sí. Que fue menos desplazado que Sábato, obviamente, que Sábato fue más desplazado. Sí. Ese lugar, si lo sigue teniendo ese lugar central para la lectura de los chicos de 15, 16, 17, 18. Que Sábato sí fue desplazado. Sí, Sábato sí, pero me pregunto si Cortázar creo que menos, pero evidentemente se lee menos que lo leíamos nosotros en el secundario. Nosotros lo leíamos todos, no había nadie. Es raro porque no éramos contemporáneos de la literatura de Cortázar. Pero éramos idealistas, caso, no. Éramos de izquierda, éramos idealistas. Claro, éramos revolucionarios. Izquierda en todo éramos caso. Revolucionarios, ¿vos también o no? Sí, yo también. Pero no éramos contemporáneos de la del hechura. Boom. Y de la hechura. Porque si él dejó de escribir en el 85, 84, sí. No, en el 84 se muere, ¿no? En el 83 ya dejó de escribir. La democracia, claro. ¿No? Entonces hemos leído Cortázar tarde, qué sé yo, Bestiario, el libro de Manuel. La boca rico es para arriba. ¿No? Sí. La vuelta al mundo. Sí. Todo eso como que no fuimos contemporáneos del boom, para nada. Sí, está bueno lo que decís. No fuimos contemporáneos, y yo digo así, pero fuimos contemporáneos. No fuimos contemporáneos. Pero viste que algo epocal que continuaba era contemporáneo todavía de ese espíritu, claro. De esa... No había caído a la izquierda como cayó, no había caído el muro. Yo fui a Cuba 1000 veces, y claro, no contemporánea, pero había algo de continuidad en lo ideológico, en la militancia, en las lecturas, Hoy no, hoy sí, evidentemente no somos contemporáneos de Cortázar. Hoy sí que hay una ruptura, un quiebre, y que la juventud milita de otro modo, me parece. Che, ¿y te han comparado con Cortázar? Ojalá, no, es que... heredera de Cortázar. Ay, qué lindo, no, nada que ver. Y aparte que no escribo cuentos, creo que se lo dicen a otras escritoras eso, que escriben cuentos y las asocian más. Pensaba en Elvio Gandolfo también y en Angélica Gorodischer, el cuento, ¿no? Se le debe muchísimo a Cortázar, no sé si se lo dice tanto como se le debe a los cuentistas contemporáneos, ¿no? Siguen bebiendo mucho de él, aunque con formas renovadas, ¿no? La literatura latinoamericana no importa mucho en Francia y en Europa, tengo que decírtelo. Sí. No sé pero sí importaba Cortázar. Antes sí, ahora todo lo latinoamericano quedó un poco asociado al boom. Márquez, todos están asociados a un boom y a un aura que tenían los 60 y los 70 que empalideció y enflaqueció y entonces queda ahí Cortázar. ¿Está en todas las librerías parisinas? Sí. ¿Lo leen mucho? No, para nada. ¿Se lee mucho en general? No, tampoco. Lo latinoamericano quedó como rancio. No hay una atracción tan grande por lo latinoamericano en Europa, en Francia, como lo había antes. Como que la gastaron todos ellos. Se la gastaron toda y encima todos varones. ¿Antes o ahora? No, los del boom. Y casi todos, sí, obvio. Sí, todos. No porque no sé por qué dije casi. Claro. ¿Y no tienen bronca la gente del boom, la gente de la literatura latinoamericana de hoy, de que hayan gastado todas las monedas en el boom
y que ahora se le pase esta poca bola? A mí sí me da bronca, me da mucha bronca. Escribo siempre sobre eso, hasta voy a librerías y tiro libros. Yo quemaría todo, o sea, me da bronca porque, o sea, traducciones hay muchas. Sí. O sea, en ese sentido el mercado sigue funcionando como una máquina, una fábrica, una usina que Pero el humo sale. Traducciones. Sí. ¿Traducciones de quién a quién? ¿Cómo? No, de nuestros contemporáneos argentinos y también Sí, mexicanos, chilenos, chilenos, mexicanos, colombianas, peruanas, pero sobre todo argentinos, mexicanos y colombianos Sí. se traducen Sí. al francés y al Pero griego. no digo. son un boom, eso. Pero de ahí a que se lean, a que seamos leídos, algunos sí, pero casi ninguno. Están traducidos, estamos, yo también, pero no sé cuánto, o sea, sí hay poco interés. La Casa de América Latina, yo voy muy seguido en París, Sí. ¿viste? La Maison d'Amérique Latine. Y yo voy ahí y digo, ay, pero se sigue hablando y pensando América Latina como si América Latina y Argentina puntualmente no hubiera habido renovación de nada, no hubieran Hay mucha renovación. generaciones nuevas de escritores y no se pensara de otro modo. No, Argentina sigue siendo la Revolución Cubana y los años 60, los escritores del boom. ¿Es muy difícil de superar a Cortázar como figura? Sí, porque los escritores hoy son menos escritores. Yo quisiera no ser parte de lo que te voy a decir, pero Sí. hay muchos escritores que no tienen la figura del escritor Sí. decreció para mí. La figura del escritor. No digo que se escriba peor que antes, también eso, pero digo la figura del escritor. ¿También lo decís como afirmación? Y me parece que el mercado antes no existía, obviamente, ¿no? El mercado como existe hoy. Sí estaban los editores, algunos salones, conferencias, pero mirá cómo tomó el mercado hoy la literatura. ¿Y cómo tomó? ¿Cómo es en A mí me comparación dijeron con- bienvenida al infierno cuando empecé a publicar, un poco exagerado, pero hay ¿Por qué? infiernos peores que el de los de la literatura. El ¿Por del qué? cine me parece infinitamente peor. ¿Y cómo te parece que escribiría hoy Cortázar? Ah, qué difícil, qué interesante, porque como te decía, es tan hijo de una época, ¿no? De unas coordenadas ideológicas y políticas. Cuando él hablaba ahí fumando, era importante lo que él iba a decir. Me acuerdo cuando le dieron la nacionalidad, ¿no? Francesa, creo. Y la recibió y lo que decía, con ánimos muy revolucionarios, y creo que los franceses mucha bola no le dieron. Porque No estás hablando muy bien de los franceses. no, estoy hablando mal, ¿no? Te van a deportar, Me van a deportar. Es una tradición odiar Francia. Es una tradición odiar. Pero cuando fuiste a Francia- Porque en Londres sería igual. Cuando fuiste a Francia, ¿no había un fantasma ahí, Cortázar? Todo era fantasmas cuando me fui a vivir ahí. O sea, me fui a vivir ahí una ingenuidad Pero yo digo Cortázar. vergonzosa. Sombra terrible de Cortázar. Sí, había. Voy a- Terrible, no sé, porque yo leía mucho a los franceses, pero una sombra grande había. No, pero sí. A este puente, la autopista, ¿cómo es? Autopista, Sí, del sur. sí, del sur. La de la novela. Gran relato. Sí, estaba su imaginario en los tejados de las casitas francesas. Sí. Lo que pasa es que esta época cambió tanto que Que ya no hay cómo comparar. no hay con qué darle. No hay con qué darle. La Francia que vivió él, la Europa que vivió él, Claro. la El guerra, mundo. el mundo, claro, la guerra. ¿Y qué cosas no te gustan de Cortázar? En su totalidad, ¿eh? Literatura, ser político, lo que sea. No, su compromiso político me interesa porque era valiente. A mí que no me gusta el compromiso político cuando no es valiente, cuando es para acumular poder. No sé si se entiende, si no te Sí, lo sí, digo de claro, otro modo. totalmente. Obvio que se entiende. No, cuando es una cuestión de acumulación de poder y de eso, de voy a decir esto. Y cuando hay especulación. Exacto. ¿Cómo no me va a gustar alguien que toma partido y que defiende sus ideas y que se la banca, ¿no? Pero si es para acumular poder y que te inviten o firmar un contrato más grande o caerle bien a tal o aumentar Pero en seguidores. entonces te gusta todo de Cortázar. Cortázar en su compromiso político, y aparte me gusta porque tenía un ¿Su gran obra? compromiso político, pero escribía con libertad, ¿no? ¿Y su obra? Y su obra, te digo, me parece uno de los grandes cuentistas. Algunos relatos. No hay algo que no te guste. Digo. Los gatos no me gustan, pero Pues no te gustan los gatos. que me dan miedo, pero no tiene nada que ver. No, que no me gusta. En su obra. El libro de Manuel no me parece el mejor libro. Quizás porque estaba guiado por un plan más ideológico, ¿no? ¿No te gustó en su momento o retrospectivamente? No, en su tenés ese momento juicio? no me gustó. Lo dejaste, qué sé yo. Sí,
Me había parecido que había libros... La paradoja de siempre, él quiso ser osado en lo político, pero la literatura se resintió. No fue tan osado en el texto como... ¿Envejeció? Sí, me parece que ese texto sí. Y después, como te digo, Rayuela me parece eso, lo que renovó en su momento, que dicen todos, renovó el género, esa supuesta o tentativa de renovación tan importante, hoy es terrible para el autor, porque hay autores geniales y que después, ¿cómo va a envejecer un autor? Uno no lo puede saber. Vos, yo, no sé cómo. No sabes, claro, no tenés un ensayo, una fórmula acerca de por qué envejece. No sabemos, tal cual lo que decías vos. ¿Y cómo envejece un relato? ¿Borges envejece? Que a mí me parece que no. O por lo menos, viste, como cae el sol, cómo da el sol, nunca sabés para dónde, ¿no? Eso es el azar que siguen las obras, ¿no? Cómo envejecen en función de las épocas, de las lecturas políticas de la época. Pero eso, me parece que decir Cortázar es evocar un mundo, ¿no? Un mundo que desapareció. ¿Hay, comparativamente, un Cortázar hoy? ¿Algún Cortázar de ahora? ¿Alguien que ocupe ese lugar? ¿Autor, autora? Sí, siempre pienso en la literatura, más allá de... qué difícil. Como te digo, no sabría responderte porque... te dije Elvio Gandolfo, pero no sabría responderte porque... estoy un poco... Me parece angustiante el rol de los escritores hoy, porque el mercado los obliga a seguir unas pautas que son más bien la de acumulación de poder y no las de la libertad y el arrojo y la independencia y la emancipación que tenían antes los escritores. Entonces... Es muy difícil. Es muy difícil. El traslado ese es muy difícil. Es muy difícil, porque la figura del autor, la literatura se lee de otra manera hoy. Yo me doy cuenta, ¿no? Las escritoras como escribían antes y me veo a mí y veo los mercados, los festivales, las redes. No sé. No hay mucho ánimo revolucionario hoy. Más bien conservador. ¿Y cómo pensás que garpa él, digamos, esa experiencia de militancia revolucionaria a la hora de pasar a la historia, su literatura, digamos? ¿Cómo te parece que va a pesar con el tiempo, que eso se va a diluir? ¿Aguantará su literatura? ¿Qué te parece? No creo que se vaya a diluir. Es como la foto te lo comparo porque icónicamente, visualmente es muy parecida. La foto de Simone de Beauvoir y Sartre, que estaban ahí con el habano, no sé, con el coiba, con el pucho, y con el comandante, ¿no? Con Fidel, que están ahí en el sillón. Es una foto mítica y yo creo que no está Cortázar ahí, pero podría haber estado. Y él entra en ese álbum, en ese mapa de quienes querían la revolución en Cuba y cambiar el mundo, en ese idealismo que hoy no existe, ¿no? Entonces creo que eso no se va. ¿Y él hizo una literatura revolucionaria? ¿Revolucionó las letras argentinas? Yo creo que sí. Como te digo, no era imposible pasar por la adolescencia y la juventud sin iniciarse en los cuentos de jazz, ¿no? Esa mezcla de jazz y literatura, esa mezcla de revolución y literatura que tenía Cortázar. Sí. Yo creo que sí, que para un argentino, para un latinoamericano, Cortázar es fundamental, ¿no? Y sí revolucionó. Esto para usted. Maravilloso, lo voy a colgar en la casa campestre francesa. Increíble. Me hubiera gustado cruzármelo y tener una edad aproximada a él cuando él vivía en París, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de Cortázar, Ariana? Qué lindo regalo. Seguimos hablando porque está en nuestra mentalidad, en nuestra formación intelectual, porque es como alguien ineludible, ¿no? Eso me parece que es lo ineludible, como eso, lo que se adquiere como clásico es... No importa cómo lo leen los jóvenes hoy, si leen otras cosas, si escuchan otra música, está, ¿no? Incluso está si no lo lees, como se dice. No importa que leas a Cortázar hoy o no, lo lees a Cortázar en otros, ¿no? Claro. No lo leas nunca a Cortázar, lo vas a leer, como te decía, en Gorodilla, en Falco, en Schweblin, los lees en otros, ¿no? Claro. Así que quieras o no, lo estás leyendo.
Eso es que esté vivo, ¿no? Gracias. Continuará. Continuar. A suivre. A suivre. A suivre. Ah, habla francés. No, solo a suivre. La única palabra. Gracias. De nada.